tenemos la satisfacción de haber recibido en la cabina de RPP a 2 alcaldes de Lima Norte, respectivamente los alcaldes de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, y de Los Olivos, Felipe Castillo. Las poblaciones de ambos distritos unidas bordean los 2 millones de habitantes. Estamos hablando de una cantidad considerable. Hay muchos países que no llegan a esa población. Y son 2 de los distritos que vienen sufriendo más en términos de número de ataques y número de muertos de la criminalidad que se ha desencadenado sobre nuestro país agudizadamente en los últimos tiempos. De manera que queremos escucharlos a ellos, saber cuál es el diagnóstico que hacen y cómo juzgan los planes y las afirmaciones formuladas por el gobierno central. Una de las últimas de las cuales, que nos ha sorprendido a todos, creo, es la afirmación de la Presidenta de la República, según la cual ya el gobierno que ella preside habría desbaratado en el Perú a la organización criminal el Tren de Aragua. Señor Jesús Maldonado, por ser usted el alcalde con mayor población de todo nuestro país, tiene la palabra para contestarnos. Muchas gracias por la invitación. Permítame la corrección, San Juan de Lurigancho es Lima Este. Bueno, Lima Este, pero en fin. Permíteme solamente la corrección, mis vecinos luego se molestan conmigo. Que no se moleste. Sí. Y no tiene frontera con Los Olivos, además. Ok. Sí. Estamos en un momento bastante crítico, no solamente en el distrito, yo creo que en Lima y a nivel nacional, por 3 cosas que se están haciendo bastante mal. La primera, que se ha invisibilizado con respecto al tema de las leyes que han flexibilizado el accionar de la delincuencia. Y esto se ha dado con el accionar del Congreso de la República y el gobierno. Una confabulación ahí que tienen, no manifiesta, pero evidente, porque se han tirado leyes que podrían haber afectado a muchos de sus líderes políticos. Segundo, las instituciones el día de hoy están bastante descompuestas en presupuesto, en logística, en tecnología. Cuando habla de las instituciones se refiere no solo a la policía. No, porque eso es otra de las cosas que siempre tenemos que hacer. Tenemos que mirar a todas las instituciones que administran la justicia, Ministerio Público y Poder Judicial, que tienen un papel preponderante en la lucha contra la delincuencia. Porque la primera línea, si bien es cierto, es la policía, que ya tiene varias complicaciones, la Fiscalía y el Poder Judicial también necesitan ser el día de hoy fortalecidos. Yo siempre he hablado de esto, de darle medidas de protección a los jueces y fiscales que hasta el día de hoy siguen luchando, bregando desde la manera en que pueden ver. Fíjense cómo un fiscal tiene un salario que podría ser entre los 7.000 y 10.000 soles, luchando contra el narcotráfico, que mueve millones en este país, luchando contra el sicariato, que mueve millones en este país. Es complicado. Y cuando tú ves al fiscal luchando contra esas mafias organizadas, a las justas tiene a veces un practicante. ¿Cómo hacemos si esos delincuentes contratan buffet de abogados muy conocidos y prestos, digamos, a defenderlos? Entonces, yo creo que el sistema tiene que ser mirado, no solamente el árbol, sino también un poco el bosque. Y ahí también, obviamente, tenemos una participación, el municipio, que hace una tarea preventiva, y esto me gustaría subrayarlo porque en el imaginario de mis vecinos creen que yo tengo que capturar al delincuente, meterlo preso y hacer que pague sus culpas, y eso no es así. Nosotros hacemos una tarea preventiva a través de nuestro cuerpo de serenazgo, que también está limitado, y acá hago un paréntesis porque me gustaría y quisiera dirigirme directamente al Congreso de la República y a la Presidenta Dina Boluarte, que los serenos tengan la facultad de solicitar identificación a cualquier ciudadano en nuestro país, extranjero o nacional. Voy a explicarme. Nosotros vamos a un parque donde están tomando unas personas. El sereno solamente le puede decir, retírate. No le puede pedir DNI. Sin embargo, los inspectores de tránsito, que son también del cuerpo de la municipalidad, sí te piden la licencia de conducir. Es totalmente contradictorio. Deberíamos dejar que los serenos pidan DNI, incluso carnet de extranjería a los extranjeros, y hasta me atrevo más, RQ, para ver si realmente tiene requisitoria. Y eso sería identificación digital, ¿no? Para saber quién es la persona. Y ese sería un elemento importante para disuadir y hacer que el papel de serenazgo también tenga una participación más que la de estar parado y dar recomendaciones.
Señor Castillo, usted tiene una larga experiencia en su distrito, porque su padre ha sido alcalde, creo que hasta en 4 oportunidades, ha sido repasado por usted. ¿Cuándo y por qué es que se degrada la situación en su distrito? Bueno, aquí lo claro y concreto es que el país en su conjunto vive una ola delincuencial cada vez más agresiva, violenta y compleja. Por eso que la afirmación de la presidenta creo que fue un comentario apresurado. Es cierto que hace una semana atrás se dio un golpe duro al tren de Aragua en Los Olivos. Fue un trabajo con la policía y el serenazgo municipal donde se desbarató un tentáculo de esta organización criminal compleja, porque es compleja, es transnacional, y sobre todo a este grupo que tenía que ver con trata de personas, con explotación sexual. Y se los ha desbaratado, pero como toda organización compleja transnacional donde mueven muchos recursos, cuando cae un elemento de ellos es rápidamente reemplazado por otros. Por eso que no hay que bajar la guardia, por eso que hay que dar los comentarios y las afirmaciones correctas. Estamos trabajando, estamos luchando, pero sí se necesita, y hay que decirlo claro, y ahí concuerdo con Jesús, en poder desarrollar una política cada vez más dura, frontal, en favor de la paz y tranquilidad del ciudadano de a pie. Y eso implica que fortalecimiento de la Policía Nacional, reforma del Código Penal, del Código Procesal Penal, reforma del régimen carcelario, y lo que él dice es cierto en el sentido de que los operadores de justicia tienen que hacer su trabajo, porque muchos de los esfuerzos que hace el serenazgo reteniendo y la policía deteniendo al delincuente, por ejemplo en flagrancia, en cuanto al serenazgo, queda en saco roto porque 72 horas normalmente terminan en las calles sembrando más terror, sembrando más zozobra. Y hay que llamarlos como tal. Estos delincuentes son terroristas porque usan granadas, usan artefactos explosivos, usan armamento de guerra, y es allí donde debemos concentrarnos la discusión nacional los próximos días, de definir terrorismo urbano, porque eso es lo que vive el país en este momento. Sí, ¿y por qué es importante definirlo? Porque bajo ese régimen y ese marco normativo especial van a tener la policía y el Ministerio Público 15 días para completar una investigación exhaustiva y solicitar detención preliminar, y este delincuente termine tras las rejas cumpliendo, ¿por qué no?, una cadena perpetua. ¿Y por qué también terrorismo urbano? Porque va a permitir, bajo esa legislación, intervenir a los fiscales y jueces especializados contra el terrorismo, es decir, ¿y por qué no la posibilidad de uso de fiscales y jueces sin rostro? Porque lo que dice Jesús también, hay que mencionarlo, que lo cotidiano y lo que sucede con los operadores de justicia, que estas mafias, estas organizaciones criminales que tienen mucho poder económico, los extorsionan amedrentándolos, con dañarlos a ellos y a su familia. Entonces, con fiscales y jueces sin rostro van a tener ese tipo de protección, y además va a permitir que la DIRCOTE, la Dirección contra el Terrorismo, pueda participar. Y sabemos que ahí nació el Jaín, que capturó a Abimael Guzmán y sus huestes, gente muy experimentada, con mucha expertise, que en este marco normativo puede ser de mucha ayuda en favor de la seguridad y la paz y tranquilidad de los ciudadanos de a pie, que, repito, están siendo extorsionados, secuestrados, han asesinados. Expuesto ambos salidas que, si bien coinciden en que hay que hacer cosas y tiene que haber una decisión política, difieren, me parece, en las propuestas que ustedes han planteado. Por un lado, el señor alcalde de San Juan de Lurigancho nos decía que hay que tomar en cuenta cómo se ha invisibilizado el retroceso que para él supone una serie de leyes, un paquete de leyes aprobado por el Congreso. Usted habla de la fórmula legal de terrorismo urbano, es decir, de un nuevo marco legal, pero ¿les parece si vamos a la pausa, escuchamos a los anunciantes y profundizamos sobre este tema? Porque hay algunas diferencias ahí. Por un lado, el fortalecimiento de los fiscales, por otro, usted también cuestiona que los fiscales necesitan tener ese marco legal para poder retener y finalmente apresar a los delincuentes. Vamos a la pausa, conversando aquí en la cabina de RPP con los alcaldes de San Juan del Lurigancho, el señor Jesús Maldonado, y el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, 2 distritos que están en el blanco de la delincuencia. Pero yo decía antes, ustedes han expresado estrategias que difieren en algunos puntos, pero la pregunta concreta que hiciera Fernando en el bloque anterior era, ¿la presidenta dice la verdad cuando afirma que el tren de Aragua ha sido prácticamente desarticulado? Señor Maldonado. Por supuesto, está muy lejos de la realidad. Creo que cualquier persona
podría dar testimonio de lo difícil en mi distrito, que es el día de hoy sacar adelante cualquier negocio. Y no solamente hablamos por el Tren de Aragua, porque hay múltiples bandas organizadas y extorsionadores que tienen que ver con nacionales, extranjeros y una relación mixta que se ha desarrollado ahí. Yo entiendo el ánimo de la presidenta de quizá de sacar una buena noticia de su gestión, pero vamos, hay que ser un poco en la línea también de la realidad y de lo que están sintiendo las personas. No podemos simplemente por una buena intervención, digamos, levantar la bandera del triunfalismo. Claro, ahora, el Tren de Aragua surge en el año 2014, dentro de una prisión venezolana. Ha pasado mucho tiempo, se han hecho capturas importantes, sin duda, pero podríamos estar ante una lógica diferente o un Tren de Aragua transformado que se ha convertido en otra cosa cuando escuchamos al ministro reconocer la existencia de 300 organizaciones criminales. ¿Usted diría por ahí que es reduccionista la afirmación de la presidenta? Sí, completamente, pero además yo creo que hay que buscar otros titulares que acompañen un poco la lucha contra la delincuencia. ¿Y a qué me refiero? En que se saca estos titulares de capturaron a tal sicario y encima dan a veces titulares falsos, ¿no? Estas dos personas que han sido mencionadas, el ministro del Interior. Y no es la primera vez. Y dos de ellos los han desmentido. Pero ¿a qué voy? Hay que ir hacia la madre del cordero. ¿Y a qué me refiero? ¿Cómo se hace para tener tantas armas? ¿Cómo se hace para tener granadas? ¿Cómo es que consiguen el día de hoy tantas balas la delincuencia? Obviamente hay una fuga, y esto lo sabemos, de organizaciones que están muy cercanas a la policía o están dentro de la policía que le dan facilidades para eso. Yo creo que hay que desarticular también eso, y eso es un trabajo que tiene que hacer el ministro del Interior y toda la institución, de quitar a esos elementos, y ahí somos muy condescendientes cuando decimos malos elementos, ¿no? Son delincuentes, y hay que decirlo como tal, porque organizan robos y organizan extorsiones con un uniforme que no deberían usar. Y esa tarea es... ¿Con un uniforme no deberían usar? Explíquenos eso. Con la policía. Me refiero que son miembros de la policía. Muchos miembros de la policía el día de hoy, y lo ha reconocido el mismo ministro, son el día de hoy que han ingresado a la Policía Nacional y están facilitando o son cómplices de organizaciones criminales. Creo que alguien en este país no podría negar eso, ¿no es cierto? Entonces, señor Castillo, sí, para escuchar también al alcalde de Los Olivos sobre la afirmación de la presidenta. Bueno, como ya lo dije al inicio, ha sido un comentario apresurado porque entendemos que estas organizaciones transnacionales son muy complejas y lo que han asentado en el país ¿Apresurado o desinformado? Yo creo que apresurado, reactivo y poco reflexivo, porque es entendido que estas organizaciones criminales complejas tienen tentáculos en varias líneas, y una de ellas es en la explotación sexual, trata de personas, como la intervención que ha sido exitosa, que un trabajo conjunto entre la Policía Nacional y el Cuerpo de Estado de la Municipalidad de Los Olivos, pero eso no quiere decir que con eso se ha erradicado, se ha desarticulado esta banda criminal. Ahora, ¿qué es el Tren de Aragua hoy? Es la pregunta para ustedes. Ustedes son, digamos, en su distrito, ustedes consideran que el principal enemigo es para la seguridad ciudadana. Es el Tren de Aragua, como tal como lo conocíamos, digamos, antes, con el niño guerrero a la cabeza, o esto cambió bueno, digamos, la dinámica de estas organizaciones criminales se han ido asentando a nivel de Sudamérica. Entonces han empezado a generar tentáculos, a alianzas con otras organizaciones criminales. Por eso les digo, es mucho más complejo. No es simplemente decir, ya erradiqué el Tren de Aragua. No, es porque es justamente la delincuencia. Entre ellos están coordinados, entre ellos están compenetrados. Y por eso que no hay que bajar, digamos, la guardia, y hay que seguir con estas acciones operativas que van a permitir soplarles la nuca y no caer justamente en ese triunfalismo que al final nos va a hacer mucho daño, porque hay que entender que en el país la ola delincuencial cada vez es más agresiva, cada vez es más violenta, y lo que se tiene que hacer desde el gobierno nacional, tener decisión y voluntad política de solucionar ya este gran problema con una política nacional cada vez más dura, cada vez más contundente, que nos asegure que estos terroristas terminen tras las rejas. Y para eso, como ya dije al inicio, necesitamos fortalecer la Policía Nacional, necesitamos hacer una reforma del Código Penal, del Código Procesal Penal. Respecto a la detención preliminar, es importante visibilizar el tema del Congreso de la República, pero también hay que decir que esto no ha nacido, la delincuencia y la criminalidad, a raíz de eso. Eso viene desde mucho
mucho más Sin años duda, atrás. sin Y es duda. más, cuando estaba, digamos, en funcionamiento todos los supuestos de detención preliminar, ha sucedido lo mismo, que 72 horas el delincuente terrorista terminaba nuevamente en las calles sembrando más terror, sembrando más Ahora zozobra. bien, Por eso que hay usted un tema de puede, operatividad sin duda, en Ministerio Público y Poder yo Judicial quisiera también, ¿no? que aterricemos lo máximo que se pueda a definir cuáles son las modalidades de crimen que se cometen más en sus respectivos distritos. Tengo entendido que en Los Olivos es el robo de celulares y el raqueteo con motos que vienen de otros distritos vecinos. Los Olivos es pequeño en realidad en Lima Norte, ¿no? Entonces la pregunta que cabe es, ¿cómo es posible que desde hace años sabemos que el robo de celulares es el delito más frecuente en nuestro país y se sigue practicando? Eso significa que hay mercados para vender teléfonos celulares. ¿Por qué? Eso no es cambiar las leyes, el Código Procesal Penal, definir de una nueva manera el crimen. Esa es la realidad concreta. Por ahí comienza todo, por el robo de los celulares que lleva a que hayan cachinas, hay ilegales donde se venden muchas otras cosas más y eso forma mafias. Y a partir de ahí se crece. Yo no sé si comparten la necesidad de, junto a lo que han dicho ustedes, como propuestas generales institucionales y jurídicas, ver lo concreto, que es las motos lineales y el robo de celular. ¿Cómo combatimos eso? Quizá después veremos los grandes temas que usted llama terrorismo. Nosotros en su momento planteamos en el estado de emergencia la prohibición de la circulación de 2 personas en moto lineal, porque entendíamos que en el 90% de los hechos de sicariato, en el 90% habían usado como vehículo de transporte la moto lineal. El segundo, el pasajero, es el que baja y es el gatillero. Entonces, esa medida hubiera funcionado perfectamente hasta la actualidad y vemos que se sigue repitiendo. ¿Y qué Es decir, pasó? eso ya lo sabemos, por ejemplo, la receptación de celulares robados, sabemos los mercados negros dónde están, pero no hacemos las acciones operativas tal cual. Y eso pasa porque justamente tenemos que también erradicar de los malos elementos a los poderes del Estado. Y eso pasa por la Policía Nacional, pasa también por el Ministerio Público, por el Poder Judicial. Y tenemos que hacer una reingeniería. Pero eso pasa por desarrollar o establecer un plan integral de seguridad ciudadana, fortalecimiento del Código digamos, de la Policía Nacional, reformas del Código Penal, Código Procesal Penal, del régimen carcelario, pero también erradicación de los malos elementos en los poderes del Estado, Claro, que mucho daño le hacen Maldonado, al país. modalidades especialmente del crimen en su distrito, al cual se añade el hecho de que tienen una prisión muy importante, en donde siguen habiendo teléfonos celulares en manos de los criminales que están adentro. Mira, explicar el problema creo que ya todos lo sabemos, pero hay que explicar el fenómeno que no estamos atacando. Y aquí hay que ver ejemplos que han ayudado a combatir la inseguridad. El Salvador, por ejemplo. ¿Qué es lo que hizo Bukele con las empresas telefónicas? Les dijo a ellos que como las extorsiones se hacen con su línea, ellos también son cómplices. Así que tenía que entregarles la geolocalización de cada uno de los números de teléfonos que habían sido extorsionados. Segundo, como las llamadas de extorsiones se hacen de los penales, ellos tienen que colocar bloqueadores de celulares. Y si no, les ponía multas muy grandes y los expulsaba. Aquí se vende chips como caramelos. Aquí se dijo que iba a haber un apagón de celulares de todos aquellos que habían sido denunciados. Nunca pasó nada. Y alguien le está También sacaron al jefe de Ociptel que había propuesto y alguien está mirando a las empresas telefónicas, porque ¿cómo se hacen las llamadas? Con esto. ¿Y por qué no estamos eliminando todos esos celulares que ya han sido robados y que se han visto, digamos, una denuncia? ¿Por qué se sigue vendiendo chips como si fueran caramelos por todos lados? Tú llamas a una persona, rompes el chip, pones el otro. Eso no se puede hacer. Y alguien está culpando a las empresas, alguien le está haciendo algún tipo de responsabilidad o le está diciendo por lo menos tienes una multa por lo que te has comprometido y no. Y como tú dices, sacaron al señor Ociptel y ya. Y nadie está contando eso, ¿no? Antes de que nos gane el tiempo, quería hacerles una consulta rápida sobre el retroceso de la congresista Lady Camones, que ha retirado el proyecto de ley para la reelección de gobernadores y alcaldes. Rápidamente, por favor, antes de que el tiempo nos gane. Alcalde ha sido una decisión de la congresista y se respeta, pero sí hay que decir bien claro que un periodo para los alcaldes y los gobernadores regionales a veces no es suficiente para completar el plan de gobierno que nos llevó al sillón municipal.
una reelección hubiera sido lo adecuado, pero bueno, es la decisión de los congresistas, pero sí, yo también hay que ser claros acá. Tampoco ellos pueden tener ese privilegio de que ellos sí pueden reelegirse disfrazadamente a través de este cambio a la bicameralidad de senadores y diputados. Yo creo que ahí la población va a tener que tomar acciones el día de la... Señor Maldonado. Sí, no, este Congreso le tiene miedo a la competencia. Le tiene miedo a la competencia, le tiene miedo a los alcaldes exitosos, le tiene miedo a las buenas gestiones. Este Congreso lo único que ha hecho es leyes para que ellos puedan perpetrarse, para poder ver su continuidad. Han disfrazado muchos dispositivos para que ellos no solamente puedan ser candidatos a diputados o senadores, sino luego sean candidatos a la alcaldía. La verdad que me parece totalmente negativo y antidemocrático, por decir lo más decente que puedo decir aquí, ¿no? Muchas gracias por su presencia acá. Realmente tenemos mucha admiración por el trabajo que hace en sus distritos respectivos. Es un enorme gusto visitarlos. Uno ve una juventud con vitalidad, con ganas de hacer empresa. No hay ningún otro distrito donde haya más gimnasios de una juventud que quiere mantenerse saludable, ¿no? No hay ningún otro distrito con más gimnasios. Hay unos gustos por la comida que se ve en la cantidad de restaurantes, hay todo tipo de comercios, por eso indigna que el que invierte su dinero para ganarse la vida correctamente sea víctima de un parásito que lo extorsiona y que si no paga un cupo, contrata a un sicario para matarlo. Toda nuestra solidaridad con el trabajo que hacen ustedes dos, que lo conocemos porque vamos a sus distritos y sabemos cómo hay progreso y un espíritu de empresa y de vida comunitaria que atenta contra estas bandas criminales que ojalá podamos ver destruidas, eliminadas pronto y en las cárceles sin celulares. Así es, sin celular. Muchas gracias por su presencia. Gracias. Muy buenos días.